Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de esta mañana, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Levítico, capítulo 19, hermanos. Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 3. Levítico, capítulo 19, versículo 3. Levítico, capítulo 19, versículo 3. Doy lectura, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová, vuestro Dios. Lo vuelvo a leer, hermanos, dice así: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová, vuestro Dios. Hagamos una oración, hermanos. Padre, yo pongo este mensaje en tus manos. Te pido que tú nos ministres, que tu Espíritu Santo nos hable, nos alumbre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos ministre en este momento, Padre. Encomiendo todo a la obra de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en los mensajes anteriores, hermanos, ya vimos que el honrar a los padres es el primer mandamiento con promesa. También ya vimos lo que implica honrar a tu padre y a tu madre. Y en el mensaje de hace 8 días, hermanos, veíamos que el honrar a los padres, el honrar a tu padre y a tu madre, es un acto de justicia. Hoy, hermanos, quiero que veamos sobre las terribles consecuencias de deshonrar a los padres. Ese es el título del tema del día de hoy. Las terribles consecuencias de deshonrar a los padres. El texto, hermanos, es impresionante. Primero porque es un mandamiento. Para empezar, hermanos, el Espíritu Santo en este texto pone una palabra muy fuerte, una palabra muy significativa, muy profunda. Dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Bueno, ¿qué significa la palabra temor? La palabra temor tiene muchas acepciones, pero en sí, la palabra temor es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se le rinde reverencia, honor, que se le venera y se le trata con profundo respeto. También la palabra temor implica que dado a que tú reconoces el grado de autoridad que tiene la persona a la cual debes temer, te sujetas a él, te sometes a él, vives sumiso a él. ¿Por qué? Porque tú reconoces que esa persona tiene un grado de poder y que tiene autoridad sobre tu vida. Y por lo tanto, tú le tienes un profundo respeto y estás sumiso a él, sujeto a él, obediente a esa persona. Esa es la idea de la palabra temor. Cuando vemos en la Biblia que en muchas ocasiones nos llama a tenerle temor a Dios: sea Jehová vuestro temor y él sea vuestro miedo. Es reconocer que Dios tiene todo el poder, toda la autoridad, y que por lo tanto nos rendimos a Él, lo respetamos profundamente, estamos sujetos a Él, sumisos a Él, sometidos a Él voluntariamente, obedientes a Él, porque reconocemos que Dios es Dios y que nadie hay fuera de Él, no hay otro Dios fuera de Él. Entonces, cuando aquí el pasaje utiliza la palabra temor, nos deja ver el grado de importancia que es para Dios el que los hijos honren a sus padres. Para Dios es de suma importancia que los hijos honren a sus padres. Por eso el texto dice: cada uno temerá a su madre y a su padre. Nos deja ver claramente el texto qué tan delicado es el quinto mandamiento para Dios, y nos deja ver la actitud en que debemos tomar este mandamiento, en una actitud de temor, de que cuidado con faltarle el respeto
a tu madre y a tu padre, de que tengas mucho cuidado en deshonrar a tu madre y a tu padre. ¿Qué es lo que va a prevenir? ¿Qué es lo que va a ayudarte a que no violes el quinto mandamiento, a que no deshonres a tu madre y a tu padre? El temor que les tienes. Cuando tú reconoces que ellos tienen autoridad sobre ti, que ellos son la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, tú les vas a guardar un profundo respeto y vas a vivir una vida sumisa a ellos, por cuanto sabes que ellos están sobre tu vida, puestos por Dios, y que les debes respeto, obediencia, sujeción, que no son tus cuates, que no son tus compañeros de escuela, compañeros de trabajo, que son tus padres, tu madre y tu padre, la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Volvemos a leer el pasaje, dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Pareciera que el Espíritu Santo aquí a través de Moisés está reordenando los mandamientos. Pareciera que el cuarto mandamiento, que se refiere a guardar el día de reposo, lo está mandando al quinto, y el quinto lo está poniendo en cuarto lugar. Pero sin embargo no es así. O sea, no es que el Espíritu Santo esté reordenando los mandamientos, no es que el Espíritu Santo esté mandando el cuarto mandamiento al quinto y pasando el quinto mandamiento al cuarto. No es así, sino que Dios, conociendo los corazones de las personas, sabía que fácilmente se podían justificar a través de compromisos religiosos, obras religiosas, a través de ideas místicas, supersticiosas, fantasiosas, religiosas, que era lo que desde aquel entonces pasaba, que muchas personas dejaban de honrar a sus padres, amar a sus padres, servir a sus padres, someterse a ellos por cuestiones religiosas, por compromisos religiosos, por obras religiosas. Impresionante que desde aquel entonces Dios detectó esa inclinación en su pueblo, en muchos jóvenes, adolescentes y aún adultos que ponían de pretexto para no honrar a los padres el guardar el día de reposo. O sea, tal vez muchos tenían la responsabilidad y la obligación de atender a sus padres, de servir a sus padres, de ver por sus padres, pero como era día de reposo, decían: es que yo no puedo hoy hacer nada. Hoy es día de reposo y yo no puedo servir a mis padres. Hoy es día de reposo y yo no puedo atender a mis padres. Hoy es día de reposo y yo no puedo buscar a mis padres. Hoy es día de reposo y yo no puedo ver por mis padres, porque debo guardar el día de reposo, porque debo estar con mi familia, porque debo descansar, porque si hago cosas diferentes a lo que el día de reposo marca, ya estaría yo violando el día de reposo. U otros se comprometían a obras religiosas en el día de reposo. Otros vivían comprometidos con los proyectos religiosos, los proyectos de la iglesia, y que por esa causa no tenían tiempo para atender a sus padres. Semejante a lo que ocurre hoy en día. Tristemente, en muchos lugares, en muchas iglesias, en muchas denominaciones, en muchas religiones, y qué decir de las sectas. La realidad es que muchas de esas personas que están 100% comprometidas con los proyectos de la iglesia, con los proyectos de la denominación, con los proyectos de la religión, con los proyectos de las sectas, son personas que descuidan a sus padres, son personas que no ven por sus padres, son personas que no atienden a sus padres, pero piensan que están bien, piensan que no están haciendo mal porque pues ellos están sirviendo a Dios. Ellos están haciendo la obra de Dios, porque ellos están absortos por todos los compromisos y propósitos y proyectos que tiene la iglesia, que tiene la denominación, que tiene la religión, que tiene la secta. De hecho, hay líderes religiosos que absorben tanto a los congregantes, a los miembros de la iglesia o de la secta, de la religión, de la denominación, que hasta les hacen ver o los convencen
que es más importante atender los asuntos espirituales, atender a los asuntos de la religión, atender los proyectos religiosos, que dar buen testimonio en casa, que estar sometido a los padres, sumiso a los padres. Y es triste. Y mucha gente está engañada. Mucha gente cree que está agradando a Dios. En este tiempo mucha gente cree que está agradando a Dios porque viven una vida sumamente comprometida con la denominación, con la iglesia, con la congregación. Y los padres y los papás y la mamá y el papá, ¿qué piensan de esa hija que sirve mucho en la iglesia? ¿Qué piensan de ese hijo que sirve mucho en la iglesia, que sale a predicar, que sale a repartir folletos, que se va a las misiones, que se va a las células de estudio bíblico, que es un gran activista en la iglesia, en los proyectos de la iglesia? Destaca por su gran corazón, por su gran disposición, pero en la casa no levanta ni el plato que usó para comer. Nunca lava trastes, su cuarto está hecho un desastre porque tampoco tiene tiempo para acomodarlo. Su recámara hasta huele mal porque nunca la asea, nunca barre, nunca trapea, nunca lava las fundas de las almohadas, nunca lava las sábanas, las cobijas. Hay un desacomodo, un desorden en su recámara, en su cuarto. Muchos papás tienen muchas quejas contra sus hijos porque se llaman cristianos, pero a ellos no los aman, a ellos no los sirven, a ellos no los procuran, a ellos no los buscan, por ellos no se dan, pero se llaman cristianos. Pero en la iglesia tienen una gran reputación, en la iglesia se han ganado un gran reconocimiento, en la iglesia se han ganado una gran admiración, se ganan aplausos, muchos los honran, los respetan porque dicen, esta señorita, este joven, muy servicial, muy abnegado, muy entregado, muy dispuesto a todo. Oh, este señor, esta señora, es un ejemplo en la iglesia. Pero, ¿cuál es tu testimonio para con tus padres? ¿Cuál es el testimonio que tienes en tu familia? ¿Sabes que por eso el texto dice, primero vas a temer, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis? Lo que Dios está diciendo en este pasaje es que el testimonio del verdadero cristianismo empieza en casa. Dios está diciendo que el testimonio de tu verdadera conversión, el testimonio de que tú estás bien con Dios, empieza en casa, no en la iglesia, no en la denominación, no en la secta, sino en casa, dando buen testimonio en el hogar, los hijos bien atendidos, los padres recibiendo la honra, el respeto. Y una vez que se da buen testimonio en casa, es aceptable cada obra que hagas en la iglesia. Es aceptable delante de Dios cada esfuerzo, cada sacrificio, cada obra, porque en tu casa hay buen testimonio, porque en tu casa estás glorificando a Dios con una vida obediente, honrando a tus padres. Con cuántos hijos e hijas, adolescentes, jóvenes, adultos, señores y señoras, Dios está inconforme y hasta molesto, porque en la iglesia eres un campeón, en la iglesia eres admirado, aplaudido, reconocido, pero en tu casa no haces nada. Tu testimonio en casa está por los suelos. Hay muchas quejas de ti en casa. No hay un testimonio que glorifique a Dios en el hogar. Es por eso que Dios primero dijo, vas a honrar a tu madre, vas a temer a tu madre y a tu padre, y después vas a guardar el día de reposo. Asegúrate que tu testimonio esté bien en casa. Asegúrate que des buen testimonio en el hogar, para que Dios se agrade todo lo que hagas en la iglesia, para que Dios acepte todo lo que hagas en la iglesia. Los hombres te podrán aplaudir, te podrán reconocer, te podrán admirar por tus grandes obras en la congregación, por tus grandes obras en la denominación, por tus grandes obras en la iglesia, pero delante de Dios podrías estar reprobado y podría Dios estar desechando todos tus esfuerzos y sacrificios que haces en la iglesia, por cuanto en tu casa el testimonio está hecho pedazos. En tu casa no eres luz, eres tinieblas, no eres de buen ejemplo, no eres de buen testimonio. Esto hacían los judíos en los tiempos de Jesús.
Ahí en Marcos capítulo 7, verso 10, Marcos 7, versículo 10 dice así la palabra de Dios. Marcos capítulo 7, versículo 10 dice así, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Fíjate lo que enseñaban los líderes religiosos en aquel tiempo. Había personas que tenían la necesidad, la responsabilidad y la obligación de atender a su madre y a su padre, porque estaban imposibilitados, porque estaban enfermos, porque estaban inválidos, y los hijos debían atender a esos padres. Era su deber, su necesidad, su responsabilidad, su obligación de hacerlo. Y los líderes religiosos les decían, no, ese tiempo que habías apartado para dedicarlo a tus padres, para atender a tus padres, para amar a tus padres, para servir a tus padres, dedícaselo a Dios. Y es mejor que ese tiempo que habías dispuesto para estar con tus padres, para amarlos, para servirlos, se lo dediques a Dios, porque es como una ofrenda para Dios y Dios se va a agradar. Así es que muchos papás en aquellos tiempos que estaban inválidos, que estaban enfermos, que necesitaban de sus hijos, sufrían terriblemente porque el hijo se iba a la sinagoga, se iba a la iglesia, se iba a la congregación a servir, a hacer la obra de Dios, mientras sus papás acá sufriendo y batallando porque los hijos preferían estar en la iglesia. Y Dios les reprochó esta actitud. Dios les reprochó esta actitud de que eran luz en la iglesia, en la congregación, pero eran tinieblas en su casa. Dios les reprochó que tuvieran muy buena disposición para hacer la obra de Dios, pero no tenían la misma actitud en el hogar para dar buen testimonio, para mostrar el amor de Dios en el hogar. Qué triste que muchos hijos sean así. Hijo que me escuchas, adolescente, joven, adulto, señor, señora, hermano, hermana, ¿cómo es tu testimonio en el hogar? ¿Qué testimonio tienen tus padres de ti? ¿Cuál es tu testimonio delante de tus padres? ¿Los amas? ¿Los procuras? ¿Los sirves? ¿Los honras? No vaya a ser que tengas una reputación intachable en la iglesia, pero en tu casa hay muchas quejas contra ti. No vaya a ser que seas el más admirado, la más admirada en la congregación, en la iglesia. No vaya a ser que todos hablen de ti, digan que eres un ejemplo, que eres una mujer de gran ejemplo, pero en tu hogar hay muchas quejas contra ti porque en tu familia, en tu hogar, eres flojo, eres mediocre, eres mal hecho, eres rebelde hacia tus padres, no los escuchas, no los obedeces, no te sujetas a ellos, no los respetas. Si ese es tu caso, todo lo que hagas en la iglesia es en vano, no es agradable delante de Dios. Por eso Dios pareciera que reordena el orden de mandamientos, y el cuarto mandamiento lo pasa al quinto y el quinto al cuarto, pero no es un reordenamiento, sencillamente Dios está marcando que de nada sirve que hagas muchas cosas en la iglesia si en tu hogar tu testimonio está hecho pedazos. Si en tu hogar tus papás tienen muchas quejas contra ti, si tus padres no son honrados por ti, amados, respetados por ti, ¿cuál es la consecuencia de no temer, como dice el pasaje que leímos, a tu madre y a tu padre? De no honrar a tus padres, ¿cuáles son las consecuencias? Dice Deuteronomio 27:16. Si buscas conmigo Deuteronomio 27:16, Deuteronomio capítulo 27, verso 16. Deuteronomio 27:16. Dice así la palabra de Dios: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Lo vuelvo a leer: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Qué terrible es esto, qué terrible es esto. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén.
No es cualquier cosa deshonrar a los padres. Es muy grave. Las consecuencias de deshonrar a los padres son consecuencias gravísimas, terribles. Tú y yo somos testigos que en estos tiempos hay una generación de jóvenes y adolescentes, y aún de adultos, de hombres ya casados, de mujeres ya casadas, que están bajo maldición. ¿De qué manera vemos manifestada esa maldición sobre muchas personas, sobre muchos adolescentes, jóvenes, adultos, señores y señoras, que no tienen paz, que no son felices, que no tienen amor en sus corazones, que están llenos de odio, de amargura, de rencor, que son esclavos de la pornografía, esclavos del cigarro, esclavos del alcohol, que son esclavos de la inmoralidad sexual, que la droga los ha hecho pedazos? ¿Cuál es la causa de una generación maldita? ¿Por qué tanta desgracia en muchas familias, en muchos adolescentes, en muchos adultos? ¿Por qué la ausencia de paz? ¿Por qué la ausencia de tranquilidad? ¿Por qué la ausencia de felicidad? Porque desde los adultos hasta los adolescentes, nadie ha querido honrar a sus padres. Los jefes de familia tienen a sus papás, pero como si no los tuvieran. No los procuran, no los buscan, no los respetan, no los aman, no los sirven. Y el pasaje es muy claro: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Querido hijo que me escuchas, y cuando digo hijo que me escuchas, no solo me refiero a los adolescentes y a los jóvenes, me refiero a los adultos que tienen papá o que tienen mamá o que tienen a ambos todavía. ¿Tú estás honrando a tus padres? ¿Tú honras a tus padres? Porque si tú no lo estás haciendo, dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Maldito. O sea, viene maldición, vienen calamidades, vienen muchos problemas. Por eso a la gente no le va bien, la gente no es feliz, porque han deshonrado a sus padres, han violado el quinto mandamiento. Proverbios 30:17. Si buscas conmigo Proverbios 30:17. Proverbios capítulo 30, verso 17. Proverbios 30:17. Proverbios 30:17 dice así: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Lo vuelvo a leer. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Qué terribles consecuencias de los que deshonran a los padres. Aquí te está hablando de un juicio, de hijos que se atreven a burlarse de sus padres, de hijos que se atreven a menospreciar las indicaciones, las direcciones, el consejo, los mandamientos de su madre y de su padre. Hijos que pisotean cada regla que sus padres han establecido, cada ordenanza que sus padres les han dado. Se burlan de ello, minimizan toda indicación de los padres. Pero ¿cuál es la consecuencia? Tremendo juicio. Aquí te habla de maldiciones, de calamidades. Los cuervos de la cañada lo saquen. Los cuervos de la cañada lo saquen. Está hablando en un sentido figurado, pero está hablando de las terribles consecuencias de deshonrar a los padres. Calamidad, maldición, devastación, tragedia, un corazón sin paz, sin amor, sin felicidad, sin plenitud. Qué terrible es deshonrar a los padres. Ahí en Éxodo 21:17, si buscas conmigo Éxodo 21:17, Éxodo capítulo 21, verso 17, Éxodo 21:17. Dice así la palabra de Dios, Éxodo 21:17. Dice así: igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Ahora, busca conmigo Levítico 29. Levítico 29. Impresionante las palabras de este versículo.
Levítico 29. Levítico 29. Dice así: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Terrible. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. No importa lo que tus padres te hayan hecho, si te atreves a maldecirlos, muerte va a venir sobre ti. Calamidad, ruina, destrucción, devastación, tragedia. Todo hombre, sin excepción alguna, todo aquel que se atreva a maldecir a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Imagínate aquellos hijos o aquellas hijas que se han atrevido a levantarle la mano a su padre o a su madre. Hay hijos que se han atrevido a golpear a sus padres. Hay hijas que se han atrevido a golpear a su madre o a su padre. No importa lo que tu padre haya hecho, no importa lo que tu madre haya hecho, ten temor de Dios. Ten temor de Dios, porque el hijo que maldijere a su padre o a su madre va a morir. ¿Qué es lo que vemos en este tiempo? ¿Cuántos jóvenes van por la vida en una situación terrible? Sus vidas están hechas pedazos. Hay una esclavitud en sus vidas, una devastación. Hay un profundo vacío en ellos. No son felices, están llenos de odio. Sus rostros reflejan amargura. Sus rostros reflejan la profunda insatisfacción que hay en ellos, porque se han atrevido a maldecir a su padre o a su madre. ¡Qué terrible! ¡Qué grave es que los hijos deshonren a sus padres! ¡Qué delicado! Y yo quiero hablarte, papá, mamá, que aquí no importa cómo tú veas, cómo tú juzgues el que tus hijos te deshonren. Eso no importa. Eso no interesa. O sea, es un mandamiento de Dios. Si tú no ves grave que tus hijos te deshonren, ¿qué daño les estás causando a ellos? Porque esos hijos van a ser maldecidos por Dios. Ya vimos los pasajes. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Maldito. Oh, papás que me escuchan, aplícate en enseñarle a tus hijos que te honren, que te respeten, que te obedezcan, que se sujeten a ti, que se sometan a ti, que no te mientan, que no te chantajeen, que no te manipulen, que respeten tu autoridad, porque si ellos no lo hacen, Dios los va a maldecir. ¿Qué no ves en este tiempo a cuántos jóvenes viven bajo maldición? ¿Qué es que los jóvenes fumen? ¿No es una maldición? ¿Que tomen? ¿No es acaso una maldición? ¿Que se droguen? ¿No es una maldición eso? ¿O acaso es bendición? ¿Que fumen es bendición? ¿Que se emborrachen es bendición? ¿Que se droguen es bendición? ¿Que vean pornografía es bendición? ¿Que adulteren, que forniquen, acaso es bendición eso? ¿Que estén llenos de amargura, de odio, de rencor? ¿Que sean mentirosos, peleoneros? ¿Acaso es bendición? No, todo eso es maldición. ¿Pero por qué ha llegado maldición a muchos jóvenes? Porque deshonraron a sus padres, pero lo peor es porque los papás nunca se aplicaron, nunca se preocuparon en enseñarles a sus hijos que los honraran, que los respetaran. El que un muchacho embarace a su novia, se convierta en papá soltero, ¿acaso eso es bendición? ¿No es una maldición eso? Que una jovencita salga embarazada sin estar casada, que una joven se junte en fornicación, en unión libre, ¿acaso eso es bendición? ¿Que no es maldición eso? ¿Que no es vergüenza para los padres? Que tu hija se junte, que tu hija salga embarazada sin estar casada, ¿que acaso no es una vergüenza eso? Todo eso es maldición. Y como Dios es el que ha dicho, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, quiere decir que mientras no haya un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión,
van a seguir viniendo maldiciones sobre los que han deshonrado a sus padres. Si tú, querido adolescente, querido joven, jovencita, tú deshonraste a tus padres, si tú no te arrepientes, las maldiciones sobre tu vida no van a parar. ¿Sabes por qué sobre muchos adultos que ya están casados no paran las maldiciones sobre su vida? Y van a venir más problemas a su vida, más problemas a su familia, más problemas con sus hijos. ¿Sabes por qué no van a parar las maldiciones? Porque ellos deshonraron a sus padres. Porque tú como adulto, cuando joven, tú deshonraste a tus padres y nunca restituiste, nunca les pediste perdón. Tú nomás cambiaste, pero tú no restituiste. Tú nomás cambiaste, pero tú nunca pediste perdón. Nunca te humillaste. Por lo tanto, las maldiciones no van a parar. Van a venir maldiciones. Allí en Génesis 19, si buscas conmigo Génesis 19, Génesis capítulo 19, verso 37 y 38. Génesis 19, 37 y 38. Dice así. Génesis 19, 37 y 38. Dice así. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿De quién está hablando aquí? De las hijas de Lot, que emborracharon a su padre para tener relaciones sexuales con él. Lo pusieron bien borracho, y cuando Lot ya estaba completamente borracho, ellas tuvieron relaciones sexuales con él, y les nacieron cada una un hijo. Por eso dice, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Moabitas y amonitas. ¿De qué producto fue eso? De la fornicación de ellas. ¿Acaso Dios bendijo el fruto del vientre de esas mujeres que fornicaron? ¿Que tuvieron un hijo cada una sin estar casadas? ¿Sabes qué determinó Dios de la descendencia de las hijas de Lot? De estas muchachas que fornicaron contra su padre, que emborracharon a su padre para tener relaciones sexuales con él. ¿Sabes qué determinó Dios acerca de los hijos de la descendencia de estas mujeres? Ahí en Deuteronomio, si buscas conmigo, Deuteronomio 23, versículo 3. Deuteronomio 23, versículo 3. Deuteronomio 23, 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Dios se enojó tanto del fruto de esa fornicación. Dios se enojó tanto del fruto de esas relaciones sexuales. Dios se enojó tanto del fruto de ese incesto que Dios dijo, ni amonitas ni moabitas van a entrar en la congregación de Jehová para siempre. Dios los desechó. Querido joven que me escuchas, a ti se te puede hacer muy fácil fornicar con tu novia, embarazarla y tener un hijo. Jovencita, a ti se te puede hacer muy fácil fornicar con tu novio, a escondidas, a espaldas de tu papá y de tu mamá. A ti se te puede hacer muy fácil fornicar, salir embarazada, tener a tu hijo, tener a tu hija, y ya pensar que no pasó nada. No hubo ninguna consecuencia. Todo salió bien. Te sentiste muy bien durante los 9 meses de embarazo. El día que nació tu bebé, todo muy bien. Todo salió muy bien. Tu hijo nació muy sano. Tú muy bien, sin ningún problema. Eso les pasó a las hijas de Lot. Ellas tuvieron a sus hijos. Ellas tuvieron cada uno a su hijo, fruto de su fornicación. Pero Dios se enojó tanto que maldijo la descendencia de las hijas de Lot. Dios se enojó tanto que maldijo toda la descendencia. Toda la descendencia. Por eso Génesis 19, 37 y 38 te especifica que la descendencia de la hija mayor fueron los moabitas y la descendencia de la hija menor fueron amonitas. Te lo especifica claramente. ¿Por qué lo especifica? ¿Por qué? Por lo que dice en Deuteronomio.
El pasaje que acabamos de leer, Deuteronomio 23, 3 y 4. Ni moabitas ni amonitas van a entrar en el pueblo de Dios. Nadie de ellos. Ninguno de ellos. Por eso dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Dios se enojó tanto del fruto de esa fornicación. Dios se enojó tanto del fruto de ese incesto. Y ve lo que sentenció Dios. Nunca los quiero en la congregación. Qué tremendo, ¿no? Qué impresionante a veces lo que Dios dice, que nos debe causar miedo. Papá, habla con tu hija, papá, habla con tu hijo, porque podrán fornicar y podrá venir un bebé muy hermoso, una bebita muy hermosa, pero tú no sabes cuáles pueden ser las consecuencias de esa fornicación. Tú no tienes ni idea de cuáles pueden ser las consecuencias finales de esa fornicación. Y si tu hija ya fornicó, si tu hijo ya fornicó, ya es papá soltero, mamá soltera, llámalos a que se arrepientan, a que busquen a Dios, porque si va a venir maldición, si no se arrepienten, si no se convierten, va a venir maldición sobre sus vidas y sobre su descendencia. No es cualquier cosa la fornicación. Por eso hay tanta maldición en este tiempo, porque los jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, antes de que lleguen al altar, ya tienen relaciones sexuales. ¿Cómo no van a estar bajo maldición? Por eso hay una juventud que agoniza en este tiempo. Por eso hay una juventud que está hecha pedazos en este tiempo, porque han deshonrado a sus padres, han deshonrado. Ahí en Génesis capítulo 9, dice así, Génesis capítulo 9, voy a dar lectura del verso 21 al 24. Génesis 9, 21 al 24 dice así, Génesis 9, 21 al 24. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Aunque esta maldición sobre Cam, padre de Canaán, la dijo Noé, pero aquí te deja ver algo. Noé hizo lo indebido, lo que era pecado ante Dios. Se emborrachó. Hizo lo malo, Noé. Pero Cam, su hijo menor, lo divulgó a sus hermanos. Se mofó de la desnudez de su padre. Se burló de su padre. Lo escarneció. Y por esto le vino la maldición. Los otros 2, Sem y Jafet, ellos se pusieron, por decir, como una cobija, una sábana, y caminaron hacia atrás, de espaldas, hasta llegar a donde estaba su papá, y lo cubrieron. ¿Esto de qué te habla? Muchos hijos con facilidad hablan mal de sus padres. Muchos hijos hasta mentiras divulgan de sus padres. Muchos hijos exageran los errores o las fallas o los pecados de sus padres. Los potencializan, capitalizan errores, fallas, pecados de sus papás. Esto es lo que nos muestra el pasaje. Ten cuidado de lo que hablas de tus papás. Ten cuidado, querido joven, porque cuando los adolescentes o los jóvenes o los adultos se amargan contra sus padres, divulgan a diestra y a siniestra los errores, las fallas, las vergüenzas y los pecados de sus papás. Mucha gente tiene muy mal concepto de tu papá o de tu mamá por lo que tú hablaste, por lo que tú dijiste, porque no tuviste temor de hablar de tu papá o de tu mamá. Y mucha gente que tenía en muy alta estima a tu madre o a tu padre,
mucha gente que le tenía mucho respeto a tu papá o a tu mamá, a causa de lo que tú hablaste, a causa de lo que tú dijiste, hoy los desprecian, hoy los tienen en un muy mal concepto. Ten cuidado de lo que hablas de tu padre o de tu madre, porque por esa causa te puede venir maldición, juicio. La gente no tiene por qué enterarse de los defectos, de los errores, de los fracasos, de las fallas o de los pecados de tus padres. Ten cuidado. ¿Qué has comentado de tu papá? ¿Qué has comentado de tu mamá? ¿Qué has hablado de ellos? Esa es la enseñanza que nos deja este pasaje. Cam se mofó, habló, divulgó que su padre era un borracho, que estaba desnudo. Cuando sus otros dos hermanos, Sem y Jafet, se enteraron, ellos cerraron la boca y fueron a cubrir la desnudez de su padre. Muchas veces tu padre o tu madre, querido joven, adolescente y adulto, pueden quedar desnudos, al descubierto de sus pecados, de sus maldades, de sus fracasos, de sus vergüenzas, de sus pecados. Pero tú no tienes por qué divulgar, mofarte, burlarte, publicar las vergüenzas, los fracasos, los pecados de tus padres. Cam lo hizo y ve la maldición que le vino. Cam lo hizo y ve la maldición. Dios se aira mucho cuando los hijos deshonran a los padres. Ten un profundo respeto por tus padres. Un profundo respeto por tus padres. Obedécelos. Sométete a ellos. Ámalos, sírvelos. Tal vez muchas veces tendrás que platicar alguna situación de tu padre para recibir ayuda, para ser ministrado, pero eso no significa que estés haciendo burla y escarnecimiento de tu padre o de tu madre. El problema es cuando se lo cuentas a todo mundo, que no tienen por qué enterarse. Y mucha gente pregunta y cuestiona solo por chisme, porque esa es su debilidad, el chisme. Ten cuidado de lo que hablas de tus padres. Ve lo que le pasó a Cam. Vino maldición sobre su vida. Si volteas conmigo ahí, 2 Samuel 17:14. Buscas conmigo ahí en 2 Samuel 17:14. 2 Samuel 17:14. Dice así, 2 Samuel 17:14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Qué impresionante es esto. Tú sabes que Absalón se quiso vengar, o se vengó de su propio padre. Escarneció a su padre, se burló de su padre, vituperó a su padre. Absalón fue un hijo rebelde, fue un hijo contumaz y rebelde. Fue un hijo que no tuvo el más mínimo respeto por su padre y creyó que todo le iba a salir bien, creyó que nada iba a venir. Pero ve cómo aquí, en un momento crucial, Dios bloquea el consejo de un hombre que había dado un consejo correcto sobre lo que iban a hacer, sobre el plan que tenían, y toman el consejo malo. Dios permitió que prevaleciera y que Absalón y su gente creyeran que el consejo malo era el bueno. Dios hizo que ellos desecharan el consejo bueno y que aceptaran el consejo malo. ¿Y cuál fue la consecuencia? Si volteas conmigo, ahí mismo, 2 Samuel 18:9. 2 Samuel 18:9. 2 Samuel 18:9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó por delante. Impresionante. Todo esto fue un juicio de Dios sobre Absalón. Fue un tremendo juicio de Dios sobre Absalón, donde Dios hizo creer a Absalón que el consejo malo era el bueno y que el consejo bueno era el malo. Y entonces Absalón abraza el consejo malo que iba a ser para su muerte y destrucción. Y así murió, ahorcado.
Murió ahorcado Absalón. ¿Por qué? Porque deshonró mucho a su padre. Querido hijo que me escuchas, querida hija que me escuchas, el quinto mandamiento es de Dios. Dios es el que te ordena, Dios es el que te manda que honres a tus padres. ¿Y sabes quién te va a castigar si tú deshonras a tus padres? No creas que tu mamá o tu papá, porque a lo mejor tu papá nunca te dio de varazos, porque era muy humanista, porque era muy sentimentalista, y jamás te dio un varazo, un cinturonazo. Jamás agarró el chicote, el lazo, y te disciplinó y te castigó para que aprendieras la obediencia y el respeto. Deshonrar a los padres no es un problema contra tu papá ni contra tu mamá. Deshonrar a los padres no es un problema contra tu papá o contra tu mamá. Si tú fornicas y sales embarazada, a lo mejor tu papá hasta se va a poner contento. Se va a poner feliz. Por fin voy a tener un nieto. Por fin voy a tener una nieta. Y va a estar feliz tu papá y tu mamá. Porque tú fornicaste, tu hija fornicaste. Y ahora ya vas a tener una hija, un hijo. Y tu mamá y tu papá están súper felices, súper contentos. ¿Entiendes? Que deshonrar a los padres no es algo que vas a cosechar de parte de tus padres. Dios te va a dar la cosecha, porque el mandamiento es de Dios. Si tú cumples el mandamiento, Dios te va a bendecir. Si tú violas el mandamiento, ¿quién te va a castigar? ¿Tu papá, tu mamá o Dios? Pues Dios. Y aquí vemos cómo Dios enjuició a Absalón, porque Absalón de veras fue un hijo terrible, espantoso, lleno de rebeldía. Fue un hijo demasiado rebelde, Absalón. Pero ve cómo acabó. Entre un matorral terminó ahorcado. ¿De quién lo ahorcó? Dios. ¿Quién permitió que Absalón terminara ahorcado? Dios. Dios permitió eso. Qué terrible juicio viene sobre los hijos que deshonran a sus padres. Qué terrible juicio. Por último, Lucas 15. Lucas capítulo 15. Lucas 15. Voy a dar lectura del verso 14 al 16. Lucas 15, 14 al 16. Lucas capítulo 15, verso 14 al 16. Lucas 15, 14 al 16. Dice así: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba. ¿De quién está hablando aquí? Del hijo pródigo. El hijo pródigo fue un hijo rebelde, muy rebelde, desobediente en gran manera. No tuvo temor de su padre, no tuvo respeto por su padre, deshonró a su padre. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Pagó muy caro el hijo pródigo. Pagó muy caro el hijo pródigo. Su papá jamás lo fue a buscar allá en aquella provincia lejana. ¿Tú crees que el papá no tenía dinero si era un hombre rico? Era un hombre rico, era un hacendado. El papá pudo haberlo ido a buscar y decirle: hijo, regrésate a casa. Hijo, ya vente, mira, estás sufriendo mucho. Estás sufriendo mucho, estás padeciendo mucho. Vente conmigo, vente, vámonos para la casa. El papá pudo haber actuado de esa manera, pero el papá no lo fue a buscar, porque el hijo tenía que enfrentar las consecuencias de su pecado, porque el hijo tenía que enfrentar las consecuencias de su rebeldía. El hijo tenía que enfrentar las consecuencias de haber deshonrado a su padre. Y el papá no lo fue a buscar. El papá no lo fue a buscar. Fue el hijo quien tuvo que regresar avergonzado a casa, humillado, realmente a pedirle perdón a su padre. Y el papá lo aceptó. El papá lo perdonó. Pero ¿qué consecuencias pagó el hijo pródigo? Pasó una crisis terrible, una hambruna terrible. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo pagar su rebeldía. Dios lo hizo pagar el que haya violado el quinto mandamiento. Dios lo hizo pagar el que haya deshonrado a sus padres. Dios lo hizo pagar. Hasta entonces comprendió que qué grave es deshonrar a los padres. Qué grave es ser rebelde hacia los padres. Dios lo hizo pagar. Querido joven que me escuchas, jovencita, tú puedes tomar la decisión de rebelarte contra tus padres, de no sujetarte a ellos, de no obedecerlos, de no someterte a ellos, pero Dios te va a hacer pagar tu rebeldía.
Dios va a traer las consecuencias a tu vida de la rebeldía. Dios te va a hacer pagar la deshonra que hiciste a tus padres. Dios te va a hacer pagar. Por lo tanto, querido adolescente, joven y adulto que me escuchas, tú has deshonrado a tus padres. Arregla cuentas con Dios. Arregla cuentas con Dios. Pídele perdón. Arregla tu vida delante de Dios. Humíllate. Ponte a cuentas con Dios y ponte a cuentas con tus padres. Pídeles perdón. Tal vez tú nunca lo has visto grave, que de primero tú solamente te juntaste con la que ahora es tu esposa y mamá de tus hijos. Nomás te juntaste. Estuviste fornicando 1 año, 2 años, 3 años y hasta mucho después te casaste. O tal vez viviste en unión libre 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 semana, no lo sé. Y hasta después se casaron. Arregla tus cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Y todo lo que hayas hecho mal delante de tus padres, arréglalo con Dios. Y si tienes que arreglar algo con tus padres, arréglalo. Ponte a cuentas con tus padres, para que no venga maldición, para que no venga calamidad sobre tu vida. Si has deshonrado a tus padres, pero en el presente estás bien, te está yendo bien, pues no esperes el día de la calamidad. No esperes el día del castigo. No esperes el día del juicio, porque va a llegar. Mejor ponte a cuentas para que Dios determine no traer juicio sobre ti, para que Dios determine no traer castigo sobre ti, para que Dios determine no derramar su ira sobre ti por cuanto deshonraste a tus padres. Ponte a cuentas, ahorita que hay tiempo. No esperes a que llegue el día del juicio, el día del castigo. Qué grave es deshonrar a los padres. Las consecuencias de deshonrar a los padres es terrible, son terribles, son espantosas. Violar el 5.º mandamiento es muy grave delante de Dios. Arrepiéntete y ponte a cuentas. Limpia tu corazón. Lávate de tus pecados. Apártate del mal. Ponte a cuentas con Dios. Y Dios va a detener su juicio sobre ti. No va a venir juicio sobre ti. No va a venir castigo sobre ti si te pones a cuentas. No importa que hayas fornicado, adulterado o que hayas sido muy rebelde contra tus padres. No importa. Si te arrepientes, no viene juicio sobre ti. Y el fruto de tu vientre va a ser de bendición, de gran bendición. Pero si no te arrepientes, el fruto de tu vientre va a ser una calamidad sobre tu vida. Ponte a cuentas. Por lo tanto, ponte a cuentas. Y no va a venir juicio sobre tu vida. No va a venir castigo, no va a venir destrucción. Va a venir bendición sobre tu vida. Estás a tiempo. Hazlo. Estás a tiempo. Estás a tiempo. Remedia las cosas. Estás a tiempo. No dejes pasar esta oportunidad. Cierra tus ojos. Hagamos una oración. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que tú ayudes a cada joven, adolescente, aún a cada adulto, que han deshonrado a los padres, que se arrepientan de haber violado este 5.º mandamiento, Señor. Que se pongan a cuentas contigo y no va a venir maldición. Que se pongan a cuentas contigo y la maldición, la calamidad, la tragedia va a ser detenida. No va a llegar. Ayuda a cada joven, a cada adolescente a obedecer a sus padres. Pero ayuda también a muchos adultos que ya están casados, señoras y señores, que no honran a sus padres, que no respetan a sus padres, que no los aman, que no los sirven, que no les dan buen testimonio. Trae temor a cada corazón, trae temor. Yo pongo todo en tus manos y muchas gracias por habernos hablado. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo, hermanos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.